continuar. Y estábamos revisando algunos de las problemáticas que puede tener Newton-Raphson antes de hacer la interrupción, ¿no? Yo pienso que esto sería el último concepto porque me parece que una vez que tenemos visto esta parte, podríamos luego hacer la aplicación de Newton-Raphson. Vamos a revisar, ¿no? Si ustedes ven, lo que tenemos aquí son el eventual estudio que debería ser un software en ingeniería cerca de la raíz para aplicar el método más eficiente, más eficaz, ¿no? Si, por ejemplo, hay una derivada segunda cerca de la raíz, como en este caso, o hay una derivada prima, ¿no? Como en este caso, cerca de la raíz, el método puede, digamos, en este caso lo que tendríamos es que la derivada prima, ustedes ven que se anula, ¿okay? Entonces, si por alguna razón el método comienza a calcular en la cercanía de una raíz, de una derivada prima nula o una derivada segunda nula, puede diverger, ¿ok? Otra característica que podría ser una desventaja en una librería numérica, ¿no? de ingeniería es que la derivada, ¿no? Si ustedes ven, Newton-Raphson ocupa la derivada, ¿no? Tiene que evaluar, de acuerdo al algoritmo, una expresión de tipo derivada. Esto, repito, a veces el cálculo simbólico nos ayuda, pero para cálculos automáticos, para cálculos numéricos, donde hay muchos datos, normalmente se prefiere una aproximación a la derivada, no tanto la derivada analítica, no es necesaria, ¿no? Y con esto el computador, afinando siempre más el intervalo, puede calcular la mejor aproximación de derivada. Por lo tanto, no hace falta tener la expresión analítica, ¿okay? Es suficiente utilizar una relación del tipo delta F sobre delta X, ¿no? Y hacer que el delta X tienda a cero, ¿no? Del concepto de límite. Entonces, en este caso, esto podría ser una buena aproximación de la derivada. De hecho, secante hace eso. ¿Okay? Ahora vamos a ver en qué se basa el método secante. Bueno, como lo indica, digamos, el método, se trata de calcular una secante en lugar de una tangente, ¿no? Entonces, Newton-Raphson, repito, usa la tangente. Ustedes ven que para poder calcular necesita evaluar, digamos, tangentes. ¿Okay? El método secante elimina la derivada en lugar de la tangente porque aproxima, ¿no? La derivada mediante una entidad geométrica que es la secante, ¿no? Entonces, aquí lo que se indica es lo siguiente, ¿no? Para la implementación del método Newton-Raphson en el computador, sería conveniente aproximar la tangente, es decir, no calcularla, ¿ok? Nosotros sabemos que la tangente en el punto inicial, ¿no? Voy a tratar de indicar el punto inicial, vamos a utilizar un color azul para que podamos diferenciarlo. Entonces nosotros tenemos punto inicial que tiene su coordenada y y su coordenada x. ¿Okay? Ese es el punto inicial. Y luego en ese punto inicial nosotros deberíamos trazar la tangente. La tangente es la curva morada, ¿no? Entonces la tangente en ese punto sería lo que nos obligaría a Newton-Raphson. Y deberíamos calcular la intersección con Newton-Raphson, ¿okay? Que sería x más 1 con Newton-Raphson. ¿Okay? Entonces, punto inicial, P sub i, tangente de Newton-Raphson, valor calculado con Newton-Raphson. Eso podría ser un algoritmo, ¿no? Obviamente esto es Newton-Raphson. Ahora, si nosotros en lugar de usar la tangente, aproximamos la tangente, como ustedes ven acá, esta es la tangente, ¿no? Porque esta es tangente en xy. ¿Ok? Si en cambio de usar la tangente usamos la línea negra, que es la secante es una aproximación a la tangente, pero la secante tiene una característica, que la secante ahora se puede calcular mediante una expresión
aproximada que no ocupa la derivada prima. ¿Okay? Entonces, primero vamos a identificar la secante, ¿no? Esta es la secante. La secante tiene que secar la función en P sub i. Sobre eso estamos claros, ¿no? Y justamente por definición la secante tiene que secar, ¿no? Tiene que encontrar la función en otro punto. ¿Okay? Supongamos que este punto sea un punto anterior, ¿okay? Que teníamos disponible, ¿no? Que se llame P sub i menos 1. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una notación. Nosotros para trabajar con Newton-Raphson ocupamos solo P sub i. ¿Okay? Y de ahí calculamos la tangente. ¿Listo? Ahora, si tenemos dos puntos, supongamos el actual y uno más el anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos sustituir la derivada con una entidad geométrica que no es la tangente, sino que es la línea negra, la secante. Ahora, esta secante, ustedes ven, pasa por pi menos 1 y pi. ¿Okay? Ahora, al igual como la tangente brindaba una solución de la ecuación, es decir, x y más 1, ¿no? Como intersección con el eje x de tangente, ¿ok? Entonces la tangente, la misma secante entrega una intersección con el eje x, solamente que ahora esta intersección es distinta, ¿ok? Es otra. ¿Okay? Aparentemente, en este ejercicio parece ser que inclusive es mejor secante que tangente, ¿no? Ustedes ven que estamos más cerca de la solución, pero este es casual, ¿no? Digamos, la ventaja de secante es que ahora no se ocupa la derivada prima. ¿Okay? Vamos a ver por qué. Si nosotros sustituimos la tangente con la secante, es como que hiciéramos esto, ¿no? Lo voy a marcar, ¿no? Si nosotros hiciéramos esto, lo que está en rojo, estaríamos diciendo que la tangente es la diferencia entre, ustedes ven que es un delta f, al final es un delta f sobre un delta x. ¿Okay? Y esta es una aproximación. Aquí está. Entonces, ¿cómo se elimina la derivada? Bueno, la derivada se elimina diciendo que la derivada es aproximable con una relación del tipo f de xy menos f de xy menos 1. Entonces, con esta altura, y xy menos 1 con esta base. ¿Okay? Ahora, esta altura y esta base serían básicamente la pendiente, digamos, de la línea negra, sería la secante, ¿no? Si ustedes lo ven, al final, decir que f de xy menos 1, xy menos xy menos 1, es, vamos a ver, pienso que estamos, alguien si me indica si estamos grabando, pienso que sí, ¿no? Vamos a ver de los compañeros que están por allá, si se le aparece que estamos grabando, ¿no? Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, sale. Ok, muy bien, gracias. Ok, entonces, repito, vamos a eliminar la tangente y sustituimos con esta expresión. Esta expresión, revísenla, ¿no? Es la fórmula de la secante. Porque al final lo que ustedes ven, hay una relación incremental que es esta, ¿no? Digámoslo así, el coseno, con esta que es el seno. Pero no es la altura del ángulo θi Newton, ¿no? Ustedes lo ven. No es, digamos, altura y base de un triángulo formado con el ángulo θi, sino que más bien es altura y base formado con el ángulo θi secante, que ustedes ven es diferente. ¿Okay? O sea, al final es la fórmula de la secante. ¿Okay? Esta fórmula, ahora como ustedes observan, si estamos de acuerdo que hasta aquí tenemos aproximada con secante lo que era la expresión anterior, entonces ahora sustituyámosla. Si nosotros estamos de acuerdo que esta es la aproximación de la tangente con secante, ¿no? Este es secante, entonces pongámosla en la
fórmula y vamos a ver qué sucede. Bueno, si ustedes sustituyen la expresión de la derivada, ¿no? Y la aproximan con la secante, entonces xy más 1 sería xy menos f de xy, hasta ahí estamos de acuerdo, y sustituimos entonces la secante en lugar de la tangente, y esta es la secante, ¿no? Obviamente es al denominador f de xy menos f de xy menos 1, y al numerador xy menos 1. Bueno, esta se conoce como fórmula de secante. Todo esto se conoce como fórmula de secante. Entonces, básicamente, si ustedes revisan la figura, lo que estaríamos haciendo es aproximando la derivada con una línea que no es la derivada, ¿no? Porque la derivada es la tangente. Ok, pero esto, ¿qué permite? Permite eliminar, ¿no?, el cálculo de la derivada a favor de una expresión algebraica. Entonces, esta expresión algebraica es la que determina un algoritmo numérico que desde el punto de vista computacional es muy eficiente porque procede solo, ¿no?, nada más con los valores de la función y con los valores de la coordenada x. ¿Okay? Entonces, aquí está en resumen, ¿no?, revíselo, lo que se hizo con Newton-Raphson y lo que se hace con la secante. O sea, en la práctica estaríamos aproximando la derivada prima. Ahora, ¿cómo se calcula xy más 1? Si ustedes ven, ocupamos 2 puntos, ¿no?, porque si no, no podemos calcular la aproximación de la derivada. Entonces, el método de secante necesita 2 puntos. Sin embargo, por tratarse de método abierto, no hay que hacer el chequeo del signo. Es decir, secante no ocupa encerrar la raíz, ¿no? Entonces, la diferencia, ahora lo vamos a ver, hay una fórmula parecida que si alguien recuerda la materia, esta expresión de la clase anterior es parecida a falsa posición. De hecho, es muy parecida a falsa posición. Sin embargo, falsa posición es un método cerrado y secante es un método abierto. Significa que no ocupa encerrar la raíz. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está el algoritmo para calcular la nueva raíz. Se traza la secante pi menos 1 pi a la función, sea xy más 1 el valor de la intersección entre la secante y el eje x, y f de xy más 1 su valor. ¿Okay? Esto es lo que vimos en la gráfica. Hasta aquí estamos, ¿no? Entonces ahora se obtiene un punto de intersección con el eje, que sería este, ¿no?, xy más 1, que se supone una aproximación mejorada de la raíz. ¿Okay? Entonces, digamos que el método de secante trabajaría, vamos a ver qué es lo que nos queda, exactamente, entonces está el algoritmo. Nos permitiría proceder de esta manera. Vamos, hay un compañero, adelante, Sebastián. Buenas, profe. Es que viera Claro. que no entiendo esa observación que usted marcó ahí. Vamos a ver cuál observación. ¿Me la puede leer? Para saber La que cuál. está en azul, que dice observación, entonces con Ah, ok, ok, NR tangente, esa. ok, ok. Entonces, si nosotros usáramos Newton-Raphson, digamos, vamos a devolvernos, si nosotros utilizáramos Newton-Raphson, voy a marcarlo con un color que sea visible, ¿no? Hagamos el morado, ¿no? Si nosotros usáramos Newton-Raphson, deberíamos calcular la tangente y por lo tanto la derivada y obtendríamos el valor con Newton-Raphson. Este valor es el valor morado que está aquí. Hasta aquí sería el método anterior. Ahora, supongamos de pasar al método secante. ¿Qué es lo que hace secante? Secante hace este razonamiento. Vamos a ver si está expresado bien. Lo voy a marcar en verde, ¿no? Secante dice así. Con secante, nosotros tenemos que calcular siempre la tangente de zeta i, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la derivada, ¿no? Esta es, por definición, la derivada. Habíamos dicho que íbamos a utilizar el verde, entonces vamos a borrar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, volvamos a este cálculo, ¿no? Con secante, nosotros deberíamos eliminar la tangente zeta i. ¿Ok?
Ahora, esta tangente cita I es la derivada. ¿Okay? Pero ahora, ¿cómo procede secante? Secante, en lugar de calcular la derivada, la aproxima. ¿Okay? Ustedes ven cómo la aproxima. La aproxima, ¿no? Al final, ¿qué es secante? ¿No? La secante es la línea negra, ¿no? Pero si ustedes ven, secante es una tangente, digámoslo, ¿no? Secante es una tangente aproximada de la tangente inicial, ¿no? Esta es la tangente que ocupamos. Y ahora se lo voy a explicar así, vamos a ver si funciona. Si usted comienza con el punto pi-1 a retroceder, a colocarlo aquí, o a colocarlo acá, o a colocarlo acá, en algún momento la secante es la tangente. Es decir, la línea negra se diferencia de la línea morada, digamos, de esta línea, porque es una aproximación de la tangente. Entonces, lo que se quiere decir aquí es que nosotros lo que hacemos es que la derivada la aproximamos, ¿no? Si ustedes ven, con una tangente nueva. No es la tangente verdadera, porque para tangente verdadera deberíamos tomar el ángulo θ i. Sin embargo, lo que hacemos, tomamos el ángulo θ i sec, ¿no? Que es del método de secante. Entonces, en la práctica, si usted quiere, la secante la puede ver como una tangente nueva, que pero se refiere a un ángulo diferente, no es el ángulo θ i, ¿no? Si usted observa la línea negra, el ángulo es θ i secante. Este ángulo, ¿no? Es diferente de este otro ángulo. ¿Y cuando son iguales? Cuando el punto pi-1 retrocede hacia atrás. En algún momento, si el punto pi-1 coincidiera o fuera muy cerca de pi sub i, entonces sería la verdadera tangente. Y hecho es así. Si usted recuerda del cálculo, cuando estudió la derivada, el profesor de cálculo dijo la derivada es el límite de delta f sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Entonces, cuando delta x tiende a 0, usted tiene el límite de esta expresión que se llama delta f sobre delta x, y esta expresión es, por definición, ¿no? La derivada, ¿no? Si esto tiende a 0, ¿no? El límite, cuando delta x tiende a 0, esa es la df sobre, vamos a ver si la podemos colocar acá, delta x. Entonces, lo que se quiere decir ahí, vamos a ver si pude expresarme, es que la secante estaría coincidiendo con una tangente de un ángulo diferente, que es la aproximación del ángulo de la derivada. ¿Okay? Y ese ángulo lo llamamos, se trató de explicarlo, θ i secante, pero digamos, es como un θ i primo, ¿no? Un θ i diferente a θ i. No sé si fui claro. Sí, profe. Muchas Ok, gracias. ok. Entonces, digamos que esto es una anotación que yo hice, digamos, no sé si está en el chapra, más que todo para gráficamente hacer ver que cuando se ocupa, cuando se sustituye la derivada con la fórmula de secante, el concepto gráfico o geométrico es que lo que estaríamos haciendo es buscar una tangente que pero en lugar de calcularla con la definición de límite de delta f sobre delta x para delta x que tiende a 0, la estamos calculando con un entorno finito delta f, delta x. Y ese entorno finito, por definición, no es, obviamente, la derivada. Porque para que sea la derivada, delta x debería tender a 0. O sea, en última instancia, para que fuera la derivada de verdad, pi-1 debería colapsar o estar muy cerca de pi. Y ahí sí tendríamos la tangente. Pero como es la fórmula de secante, no se necesita. Y entonces, al no necesitarse, el computador usa solo esta información. Y esta información es muy práctica porque de esta manera no necesita evaluar la derivada. ¿Okay? Ok, igual, si ustedes tienen consulta ahí, me interrumpen y podemos revisarla, ¿no? Ok, pasemos al último concepto de secante, que es exactamente lo mismo que antes, pero lo que queremos hacer ver ahora es cómo se itera, ¿no? Entonces, se itera de la siguiente manera. Primero teníamos el punto P sub i y el punto anterior, pi-1, ¿no? Supongamos que el computador se encontrara durante los cálculos dos valores
y va a hacer un switch a secante. Bueno, ya lo puede hacer. No se ocupa el signo. Ya si el computador tiene en memoria dos valores, puede hacer el switch a secante. O eventualmente, si está arrancando desde el inicio, nosotros tenemos que entregarle dos valores a la librería científica de la fórmula de secante. Y ahí el computador calcula la raíz. Puede ser que converja, puede ser que diverja. Después vamos a comentar eso. Como no encierra la raíz, entonces puede diverger. ¿Okay? Si ustedes lo ven, al final secante es Newton-Raphson escondido, ¿no? Es un Newton-Raphson computacional, donde se quitó la derivada y se puso una relación incremental. Pero si Newton-Raphson diverge, secante diverge. ¿Por qué? Porque la secante es una aproximación de la derivada. Por lo tanto, si la derivada es cercana a cero, la secante también va a ser cercana a cero. Es decir, si la pendiente de la derivada fuera nula, secante va a tener una pendiente prácticamente nula. Entonces, ambos divergen. ¿Okay? No nos vamos a salvar con secante. Es decir, con secante igual va a diverger si la función es complicada, ¿no? Bueno, pero veamos cómo opera secante. Entonces, nosotros teníamos un punto actual, digamos así, un punto anterior, trazamos la secante, ustedes ven la línea negra y la secante, y determinamos la intersección. ¿Okay? Esa es la nueva solución. Ahora, si nosotros desechamos el viejo punto, es decir, nosotros el xy menos 1 lo desechamos, sin mirar el signo, ¿no? Nada más el computador elimina en memoria xy menos 1 y usa el punto actual y el nuevo punto, entonces ahora puede calcular una nueva raíz que se llama xy más 2. Entonces, básicamente, el computador hace así. Parte con xy menos 1 y xy. ¿Okay? Estos datos podemos darlos nosotros o podemos ser que vengan de algún cálculo. Y con esto el computador calcula xy más 2. Perdón, más 1. ¿Ok? Luego lo que hace, arrastra el xy anterior sin mirar el signo, no lo ocupa el signo, ¿no? Es diferente a falsa posición. Y calcula una nueva raíz, que la vamos a llamar xy más 2. Luego, con xy más 2, arrastra, ¿okay? El nuevo, digamos, el otro elemento que necesita, que es este. ¿Ok? Entonces, con xy más 1 y xy más 2, ahora calcula un xy más 3, etcétera, etcétera. Luego, con xy más 3 y con xy más 2, un xy más 4. Es decir, siempre desecha el valor más antiguo. Desecha el xy menos 1, desecha luego el xy, desecha luego el xy más 1 y va calculando, digámoslo, los valores. ¿Okay? Entonces, repito, con xy menos 1 y xy calcula xy más 1. Luego desecha este y con xy y xy más 1 calcula xy más 2. Luego desecha xy, usa i más 1, i más 2 y calcula i más 3. Y luego con i más 3, ¿no? Hagamos esta última simulación. Y con i más 2 calcula i más 4. ¿Ok? Entonces es una pura sustitución en la celda de memoria sin preocuparse del cambio de signo. ¿Ok? Entonces eso sería secante. Si ustedes quieren, digamos, si vamos a ver si lo podemos hacer, pongámoslo en línea verde, la sucesiva iteración en esta gráfica, vamos a ver si sale, sería trazar una secante que pasara por PI y PI más 1. O sea, sería esta, ¿no? Digamos, un aprox, ¿no? No es la mejor, digamos, secante que podemos trazar, pero la vamos a mejorar. Entonces, digamos que sería la próxima solución, sería, digamos, una cosa así. ¿Ok? Aprox. Debería ir a calcular este punto. Y este punto, obviamente, sería, como ustedes ven, perdón, me fui, ¿no? Sí. Cuesta, vamos a ver, de hacerlo bien. Ok, entonces tiene que pasar por acá.
tiene que pasar por acá. Y la intersección del eje, la había visto más abajo, el eje es este, ¿no? Entonces, vamos a trazarlo bien. La intersección sería esta. Esta. ¿Ok? Ahí está el eje X. Esto es XY más 2, que se obtuvo con XY más 1 y XY. ¿Ok? La próxima iteración sería ahora para calcular Y más 3. ¿Ok? Entonces, digamos que eso sería el concepto de secante. Para los errores, lo vamos a ver con el ejercicio, siempre se determina la actual con la anterior, la actual. Por ejemplo, podría ser, con la primera iteración sería I menos 1 para calcular I. En la segunda iteración, digamos, hagámoslo en rojo, sería I más 1 I para calcular I más 1, ¿no? Entonces sería I más 1 con I, que sería para calcular I más 2, pero sería el error de I más 1. ¿Ok? Entonces, el error de I más 1 se define así, ¿no? Actual, I más 1, anterior, I, actual, I más 1. ¿Okay? Esta iteración, luego, obviamente, calcularía I más 2. ¿Okay? Bueno, entonces, en resumen, se traza la secante en los puntos. La solución es el valor de la intersección entre la secante y el eje X, y el valor de F es el valor. ¿Okay? Se obtiene así un nuevo punto de intersección con el eje X, que representa una aproximación mejorada de la raíz. Y se sigue. ¿Okay? Eso es el método de secante. Vamos a ver si hay alguna consulta por ustedes antes de pasar al ejercicio, porque ahora lo que tendríamos es el ejercicio, ¿no? Para el ejercicio vamos a aplicar ambos métodos, ¿okay? Newton-Raphson y secante. Ustedes tienen ahí las imágenes. Vamos a ver, me parece que no hay consulta. Entonces, de inmediato pasaríamos al ejercicio, ¿no? Para esto voy a abrir la imagen, ¿no?, del ejercicio, y sería esto, ¿no? Que ustedes tienen, digamos, en el texto digital el ejemplo, dice así: encuentre una raíz de la ecuación x menos 2 seno cubo de x, ¿ok? Eso es, la ecuación es un 3, ¿no? Igual a 0, con x en radianes, ¿no? Siempre se usa en radianes. Ahora, los puntos iniciales son 1 y 2, esos son los puntos que se entregaron en el ejercicio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los puntos iniciales. Y 3 iteraciones. Tenemos que hacer 3 iteraciones, 5 cifras significativas con redondeo. Y nos indican que deberíamos utilizar primero Newton-Raphson. Entonces ahí repasamos Newton-Raphson. Y luego iteración simple de punto fijo. ¿Ok? Así repasamos el concepto de punto fijo. Y después, ¿cuál de los resultados es el más exacto? Seguramente tenemos que evaluar el error o la cifra significativa. De aquí en adelante, comparar soluciones significa ver el error, ver si cumple con el criterio que hemos utilizado, ¿no? Puede ser que diverja, que converja, y eventualmente las cifras significativas, ¿no? Entonces, eso, digamos que eso es la forma de contestar. Veamos el caso A. Bueno, rápidamente, si entendimos Newton-Raphson, nosotros lo que tenemos es una fórmula de cálculo, que es esta, ¿no? Donde se necesita el valor actual, ¿no? Y eventualmente el punto inicial es 1.2, ¿no? Ocupamos un solo punto inicial, ¿no? No sé si antes le dije 1, 2, no es un intervalo, ¿no? Eso es un punto, 1.2. Entonces, digamos que el punto inicial, de hecho, ustedes ven que el punto inicial es 1.2. ¿Okay? Bueno, entonces, punto inicial 1.2. Muy bien, 10 minutos para ver el ejercicio. Y luego procedamos. Entonces, la fórmula de cálculo la tenemos. La derivada era justamente x menos 2 seno cubo de x igual a 0. La derivada es derivada de x1. Luego tenemos el exponente, menos 6 seno de x, derivada de seno, coseno. Listo. 1 menos 6 seno cuadrado de x coseno de x. Esta es la derivada, ¿no? Ustedes ven que ocuparíamos la derivada. Listo. Ahora, una tabla que se usa para Newton-Raphson es colocar, como ustedes ven, el punto inicial,
el valor de la derivada, ¿no? Porque lo ocupamos, ¿no? Para la fórmula, ustedes ven que ocupamos la derivada, el cociente que determina la corrección, ¿no? Esto es lo que corrige la solución inicial, porque a esta solución inicial se le resta esta expresión. Y luego se determina la raíz. La raíz tan simple como se indica en Newton-Raphson, x y más 1. Y el error. ¿Okay? Aquí sí podríamos calcular el error al inicio porque podríamos considerar que el punto inicial es una solución. Digamos que si alguien no lo coloca, no pasa nada. En este caso sí se puede colocar la iteración inicial siendo que la primera iteración se apoya en una solución anterior que se llamó XY, la cual puede ser otorgada o viene del cálculo. ¿Okay? Entonces, es correcto calcular el error en la primera iteración. Bueno, entonces, no voy a revisar los números, ustedes pueden revisarlo, digamos, una vez que tenemos la derivada y tenemos la función, yo pienso que con la función, la fórmula estrella, llenamos la columna correspondiente y con la función derivada, que la vamos a llamar estrella 2, llenamos la columna correspondiente y luego hacemos el cociente. ¿Okay? Digamos que aquí tenemos la fórmula 2. Pueden chequear ustedes los datos. Hay que trabajar 5 significativa con redondeo. Ahí están los datos, ¿no? Para utilizando radianes. Aparentemente, si todo está bien, la primera solución, digamos, sería 0,72,815. ¿Okay? Esta es la primera solución obtenida con la fórmula de Newton-Raphson. Digamos que esta expresión sería la fórmula, digamos así, 3. ¿Ok? Que sería esta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos todo. Si calculan el error, siempre usen la fórmula del error, aproximado relativo en porcentaje, significa actual menos anterior. Para anterior, utilizaríamos para la primera iteración 1.2. Y comparamos con 0,72,815. ¿Ok? Ahí está el error. Luego se reporta a columna nueva la solución obtenida, 0,72,815. Se calcula el valor de la función, se calcula el valor de la derivada, siempre con la fórmula correspondiente, ¿no? Chequeen los cálculos. Y se calcula el cociente. ¿Okay? Entonces ahí está toda la muestra de cálculos resumida en la tabla. Se podría hacer de seguida, ¿no? Pero digamos ahí tenemos los valores y podemos chequear. Bueno, si todo está bien, la nueva solución ahora sería la que se indica acá, 0,86918. ¿Okay? Y el error asociado, como ustedes ven, disminuye, lo cual significa bien, ¿no? Es a favor del cálculo porque parece que vamos convergiendo. Y vamos a hacer la tercera y última iteración. Para ello, Newton-Raphson necesita actualizar el punto y calcular el punto nuevo. Bueno, cuando se actualiza, se reporta el punto actual, que era el x más 1, ¿no? ¿Ok? Acá. El valor de la función en ese punto. El valor de la derivada en ese punto. El cociente en ese punto. Y la nueva solución. La nueva solución parece ser que es 0,85170. Esta es la nueva y última raíz porque solamente pide 3 iteraciones. El cálculo estaría arrojando un error global, digamos, para la iteración 3, un error relativo, perdón, aproximado relativo en porcentaje de 2,1%. ¿Ok? Vamos allá, tenemos 5 minutos. Yo pienso que podemos preparar el ejercicio de punto fijo. Si ocupamos volver sobre él, volvemos. Bueno, este es Newton-Raphson. ¿Okay? Entonces, listo. Esto es un ejemplo de Newton-Raphson. Y el resto, todos los ejercicios son parecidos. Hay que calcular la derivada y aplicar. Ustedes ven que el algoritmo es muy simple. Bueno, punto fijo. Punto fijo tiene que ordenar la fórmula de cálculo con el criterio, ¿no? Si ustedes recuerdan, que xy más 1 se obtiene separando al lado izquierdo xy, es decir, entonces xy más 1,
y dejando la expresión de iteración como función de xy. Entonces, esto entra en el cálculo y esto se obtiene. ¿Okay? Luego el cálculo puede ser que se repita, ¿okay? Entra en ciclo y luego se obtiene, ¿okay? Y puede ser que otra vez entra en ciclo y se obtiene. ¿Okay? Entonces, digamos que el esquema conceptual de razonamiento de punto fijo es sepárese a izquierda un x, déjese a la derecha la expresión resultante y úsese esta expresión para iterar. ¿Okay? Vamos a ver, se hizo en la tabla. ¿Cómo se hizo? Bueno, ¿cuál era la función? La función era, si ustedes observan, x menos 2 seno cubo de x igual a 0. Hay dos formas o hay diferentes formas de separar x. Podríamos de inmediato separar la x de este lado o eventualmente extraer la x haciendo, digamos, una raíz cúbica, ¿no? Pienso que es más simple en este ejercicio extraer al lado izquierdo la x, no separar la x. De hecho, se hizo acá. Ustedes ven, en lugar de tomar la raíz cúbica, ¿no? Se tomó x igual a 2 seno cubo de x. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos la fórmula de interacción. ¿Qué es lo que ocupamos? Es lo mismo. Es prácticamente como Newton-Raphson. Solamente que en Newton-Raphson se necesita, como ustedes ven, ¿no? Si ustedes ven Newton-Raphson, voy a tratar de indicarlo aquí. Si ustedes ven Newton-Raphson, al lado derecho tiene una función de xy. Y al lado izquierdo obtiene xy más 1. Entonces, Newton-Raphson es un punto fijo, muy parecido al punto fijo, donde la expresión de interacción es la que marcamos en verde. ¿Okay? Entonces, es de Newton-Raphson, ¿no? Es una iteración, sistema iterativo. Punto fijo, en cambio, no usa, obviamente, la fórmula de Newton-Raphson, usa su propia fórmula, que es la g de x, que es lo que queda a la derecha, no es separando la x. Listo, más simple como concepto. Bueno, entonces, punto inicial, valor de la función, recordamos que ocupamos sustituir, ¿no? Entonces, como f de x, ¿no? Recuerden que como f de x, usted tendría esto, esta es la f de x. Pero la g es esta. Entonces, chequen que nosotros tenemos como g justamente esta expresión en café, mientras que la f de x, ¿no? Era la expresión anterior en negro, ¿no? Entonces tenemos la f de x diferente a la g de x. Ahora, ¿cómo se obtiene x más 1? Con la g de x, ¿no? Entonces la g de x, digámoslo así, pongámoslo en café, la g de x nos permite obtener x más 1. ¿Okay? Si ustedes sustituyen y hacen 2 seno cubo de 1.2, deberían obtener x más 1 igual a 1.6193. Ok, muchachos, otra vez tenemos que parar, ¿no? 10 minutos y volvemos para completar el ejercicio. Ok, 10 minutos y volvemos.